Hola a todos, bienvenidos a la segunda evaluación de economía a distancia del Instituto, el Pinar. Y bueno, continuando con el curso pasado, bueno, ya sabéis la estructura de la plataforma. Aquí tenéis los contenidos de todo el curso, la programación didáctica, el calendario escolar, la presentación del profesor y el curso, con un vídeo explicándolo, y el calendario de exámenes de la primera evaluación. Conforme vayamos avanzando, explicaremos, bueno, colgaremos el calendario de exámenes de la segunda evaluación. Otro de los apartados que tenéis son los contenidos de los exámenes, lo que se va a preguntar, los apartados que se van a preguntar, ¿vale? Aquí tenéis lo de la primera evaluación y de la segunda evaluación, bueno, pues todavía no los tenéis. En cuanto vayamos avanzando, iré colgando aquí los contenidos de cada uno de los temas. Bueno, tenéis aquí los contenidos anteriores del tema 1, del tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Y a continuación vamos a empezar esta segunda evaluación con el tema 6. En el tema 6, lo que está colgado pues es la presentación, que es la que vamos a explicar hoy, el vídeo explicativo, que es en el que habéis entrado, y estos son vídeos de apoyo de YouTube en el que pues, un profesor explica diversos aspectos de la presentación. Bueno, entremos, por tanto, a ver la presentación del tema. Venga. El tema número 6 se llama modelos de mercado. Bueno, aquí tenéis diferentes tipos de mercado. Esto es un mercado que está en Madrid. Estos son mercados diferenciados, monopolísticos. Bueno, vamos a verlos todos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis pues un breve texto sobre el poder de las marcas. Y en el apartado número 1, pues vamos a ver lo primero que son los mercados y la estructura de los mercados. Los mercados ofrecen diferentes productos, ¿vale? Con diferentes características. ¿En qué se diferencian los mercados? Pues pueden ser por el número de participantes. Hay algunos, como por ejemplo el de alimentación, en el que hay muchísimos participantes, y otros en los que hay menos, ¿vale? Pues por ejemplo en el de las mercado de cola. También entre la diferenciación de los productos. Hay mercados en los que los productos se diferencian mucho, como por ejemplo el de los coches, y mercados en los que los productos se diferencian menos, aunque siempre lo intentan. Por ejemplo, el de la sal, hay diferentes tipos de sal, o el del azúcar, ¿vale? Después existirían las barreras de entrada en el mercado, ¿vale? Hay algunos en los que es muy difícil entrar porque es necesaria una inversión gigantesca, y hay otros en los que es más fácil vender porque, bueno, pues una panadería no es tan difícil es un mercado que es más sencillo de entrar, ¿vale? Y bueno, pues estas son las barreras de entrada, si los productos son diferenciados. También la cuota de mercado, ¿vale? La cuota de mercado, por ejemplo, sería si es un mercado en el que hay una sola empresa que domina porque tiene una gran cuota de mercado o no, o es un mercado en el que está muy, muy dividido. Y la existencia, por ejemplo, de información. Hay mercados donde hay mucha información y donde es más sencillo entrar, y hay mercados donde la información es poca o es bastante oscura o difícil de pues comprender, ¿no? Como el mercado hidroeléctrico. Bueno, los tipos de mercados según la competencia, pues existen cuatro tipos de mercado, ¿vale? Bueno, según la competencia, existen los mercados competitivos. Bueno, cuatro características de estos mercados. Los mercados competitivos son aquellos en los que hay competencia perfecta. Estamos hablando de un mercado ideal, que no existe en pureza en ningún sitio, pero que nos sirve para comparar con otros tipos de mercados, ¿vale? Son los mercados de competencia perfecta. Y los mercados de competencia imperfecta, en las que las empresas sí pueden influir en los precios. Lo más habitual son estos. Por ejemplo, un mercado de competencia que se parece a la competencia perfecta es el de las patatas. Aún así, existen marcas, existen, bueno, por supuesto, variedades de patatas, pero bueno, se acerca más a la competencia perfecta que los mercados como por ejemplo, las Coca-Colas. Vamos a ver los mercados de competencia perfecta.
Es aquel mercado en el que todas las empresas son precio aceptantes y por lo tanto ninguna de ellas puede influir en el precio. Y esto hace que haya mucha competencia. ¿Cuáles son las características? Pues hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿vale? Por lo tanto, las empresas son precio aceptantes. Después, los productos son homogéneos, es decir, son idénticos o muy parecidos. Pues trigo, imaginemos que vamos a comprar lentejas a granel. Pues existen variedades de lentejas, pero bueno, en general, pues tampoco hay tantas, no se diferencian tantos. Hay libertad de entrada y de salida, cualquiera puede empezar pues a operar en ese mercado o a salir de ese mercado sin grandes costes y existe una información perfecta, se conocen los precios de las cantidades vendidas en el mercado. Este mercado de competencia perfecta no existe apenas en la realidad, pero nos sirve de modelo para comparar cuáles son los mercados de competencia imperfecta. Bueno, ¿qué pasaría en este mercado si una empresa trata de subir el precio? Pues dejaría de vender porque el resto, como el resto de los productos son iguales, la gente compraría otros. Si una empresa baja el precio, el resto de de los competidores también bajarían el precio para que al final todos vendiesen lo mismo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un mercado. Bueno, tenéis cuáles de estos supuestos son de competencia perfecta y aquí lo tenéis resuelto. Venga, vamos a ver lo que nos interesa más, los mercados de competencia imperfecta. Bueno, los mercados de competencia son aquellos que no cumplen las condiciones necesarias de la competencia perfecta. Es decir, no alguna de las condiciones que se dan no se cumple. Por ejemplo, no hay información accesible a todos, no todas las empresas son precio aceptantes, los productos no son homogéneos, etcétera. ¿Vale? Aquí. Como hay pocas empresas, se puede crear abundancia y se deciden producir menos, por lo tanto influir en los precios. Sí que pueden influir en los precios de alguna manera. Bien sea, ahora lo veremos, pues porque dominan ese mercado, como es un monopolio, o pueden influir en los precios por su diferenciación de marca, etcétera. ¿Qué razones hay? Por ejemplo, pues la primera, pues que haya diferencias de entrada, ¿vale? Pues por ejemplo, las farmacias, hay restricciones legales. No puede poner cada persona una farmacia. Ni siquiera un licenciado de farmacia puede poner una farmacia donde quiera. Necesita autorización del Colegio de Farmacéuticos. Están muy diferenciadas por la publicidad. ¿Vale? Pues Coca-Cola domina gran parte del mercado del sector de las bebidas refrescantes azucaradas de cola, por ejemplo. ¿Vale? Pues una cuota de mercado muy grande. O tienen muchos costes de entrada para iniciar a la empresa. Pues aquí tenéis los chips de Intel. Pues una empresa petrolífera necesita tal nivel de inversión que no es fácil que cualquier emprendedor pueda reunir esa cantidad para entrar. También se diferencian en los costes. ¿Vale? Por ejemplo, Zara o Inditex en este caso, al tener una estructura económica y financiera repartida por todo el mundo, la economía de escala le permite producir a un precio mucho más barato que otros pequeños productores. Bueno, aquí tenéis ejercicios resueltos. Y venga, vamos a ver qué tipos de competencia imperfecta existen. El primero sería el monopolio, cuando una empresa produce el total de lo que se vende en dicho mercado y posee una cuota de mercado del 100%, con lo cual puede influir muchísimo en los precios. Bueno, puede influir, no, los fija ellos. Ellos los fijan ellos. Por ejemplo, antes Renfe era un monopolio. Si querías irte en tren, salvo en algunas pequeñas partes del territorio, bueno, español en el que existían pues otras empresas de carácter autonómico que hacían el transporte de viajeros, el monopolio de Renfe de transporte de viajeros en tren te llevaba a que si querías ir en tren a determinado sitio, solamente lo podías hacer con Renfe. Ahora no, ahora ya han entrado nuevas empresas, lo cual está beneficiando a los consumidores, como por ejemplo Irio o Wigo. Bueno, un oligopolio que es en el que hay pocas empresas que se reparten todo el mercado y pueden llegar a guerras de precios, por ejemplo Netflix y HBO. ¿Vale? ¿Hay más plataformas? Sí, pero estas son las principales. Netflix, HBO, Amazon, por ejemplo, Amazon Prime. Y una competencia monopolística es en el que hay muchas empresas que ofrecen muchos productos diferentes, pero sobre todo se pueden
influyen en el precio mediante la publicidad. Bueno, como veis, la comparación entre la competencia perfecta y la competencia imperfecta, en la perfecta no pueden influir en el precio, en la imperfecta sí. En la perfecta hay muchas empresas vendedoras, en la imperfecta hay menos, depende del mercado, pero hay menos. En la perfecta los productos son homogéneos y en la imperfecta están muy diferenciados. En la perfecta, por ejemplo, no hay barreras de entrada y en la imperfecta sí que hay barreras de entrada, como hemos visto. Y en la perfecta, en la competencia perfecta, la información es accesible a todos y en la imperfecta no es tan accesible. ¿Esto qué hace? Que las empresas en la perfecta son mucho más eficientes y los consumidores pues tendrían muchas más ventajas y en las imperfectas, al poder influir en los precios, pues estos precios son más altos para los consumidores. Bueno, aquí tenéis ejercicios resueltos, ¿vale? Y vamos a ver el primero de ellos, por ejemplo, pues el monopolio. ¿Qué es un monopolio? Pues es un mercado en el que solamente una empresa abastece de todo el producto a esa sociedad y no tiene sustitutivos. Bueno, por ejemplo, pues sustituir en el caso del transporte de viajeros por ferrocarril, pues bueno, pues tenías alternativas, podías irte en coche, podías irte en avión, pero si querías ir en tren solamente podías ir con Renfe, ¿vale? También existen algunas, por ejemplo, como la empresa municipal de aguas de Málaga, ¿vale? Aquí. Bueno, ¿esto qué hace? Que estudian la demanda y suben los precios de tal manera que el consumidor termina pagando más porque no tiene otra alternativa. ¿Cuáles son las causas de estos monopolios? ¿Por qué una sola empresa domina completamente el mercado? Bueno, lo primero, pues puede ser porque controla un factor de producción, ¿vale? Pues si solamente existe un tipo de mineral en un sitio y lo controla una empresa, pues evidentemente esa empresa tiene el monopolio, ¿vale? Bueno, porque otra de las causas sería una patente. Una patente, cuando se estudia, por ejemplo, las empresas farmacéuticas estudian para encontrar principios activos, bueno, y medicamentos, evidentemente con la intención de comercializarlos, tienen una patente de 20 años, es decir, nadie puede explotar ese principio activo que ellos han descubierto durante los próximos 20 años. Un ejemplo aquí que tenéis es el ibuprofeno. ¿Vale? Los monopolios naturales, aquí veis, por ejemplo, la empresa pública de agua o el canal Isabel II, cuando se reducen los costes de suministro, porque es más eficiente que solamente exista una empresa con una canalización. Imaginemos aquí en Madrid, pues varias empresas compitiendo por canalizar el agua, solamente una, que no varias a la vez, por toda la infraestructura que habría que construir pues, para que pudiesen competir las empresas. ¿Vale? ¿Cuál sería otra, por ejemplo? Pues la superioridad tecnológica, que esta está muy relacionada con las patentes, ¿vale? Pues empresas que han investigado llegan pues a tener una ventaja tecnológica con el resto y en principio hasta que el resto consigan copiar o de alguna manera pues eh, igualar a esa empresa, resulta que esa empresa pues tiene una especie de monopolio. Otro de los monopolios, otros de los orígenes de los monopolios, por ejemplo, podría ser los monopolios legales. ¿Vale? Los monopolios legales sería aquellos cuando solamente se autoriza a una empresa para ofrecer ese servicio. Pues antes, por ejemplo, Telefónica era la única empresa autorizada para servicios de telefonía. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un debate. ¿Qué hacer? ¿Cómo se regula este monopolio? Pues en España existen leyes antimonopolio. Estas leyes, en España y en varios países, llevadas a cabo por la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y la Competencia. Y estos lo que intentan es que no existan empresas que dominen el mercado porque evitan la competencia y es perjudicial para los eh, consumidores.
¿Qué hacer también? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Se pueden regular los precios de los monopolios, como por ejemplo, pues imaginemos que el canal Isabel II pudiese subir ilimitadamente los precios aprovechando que solamente ellos ofrecen el agua en las casas. Pues esto está regulado legalmente para que no lo pueden hacer. O se pueden llevar a cabo monopolios públicos. ¿Vale? Bueno, aquí. Veamos ahora qué es un oligopolio. Un oligopolio es cuando existen un reducido número de empresas que producen un bien. Cada empresa tiene un poder de influencia sobre el precio y son muy dependientes unas de otras. Entonces, son pocos vendedores, dominan el mercado. Bueno, por ejemplo, pues aquí tenéis el mercado de los sistemas operativos, ¿vale? Los productos son diferenciados u homogéneos, es decir, que pueden ser oligopolios, por ejemplo, en los que los productos pues, no se puedan diferenciar, la electricidad, o muy parecidos, ¿vale? Por ejemplo, diferenciados la Coca-Cola y Pepsi, o muy parecidos, pues los servicios de telefonía, ¿vale? Hay barreras de entrada, y estas barreras de entrada suelen ser por la inversión tan increíble que hay que hacer para competir en estos mercados, como por ejemplo, pues eh, el refinamiento de crudo. Entre ellas, al ser pocas empresas, tienen mucha interdependencia. De hecho, ya veremos qué hacer entre ellas, si les conviene más competir o pactar los precios, ¿vale? Y por supuesto, se influyen los precios. Si una baja los precios, la otra tiene que reaccionar, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan? Bueno, aquí tenéis empresas, Iberia, Vueling. Existen varias estrategias con respecto a los oligopolios. Si hay dos, tres empresas, pues pueden tener la tentación de competir, pero si compiten entre ellas, ambas perderían, porque si empezasen una guerra de precio entre dos, tres empresas, ganarían los consumidores, pero ellas perderían. Entonces, lo que hay tendencia es a cooperar. Y esta cooperación la llevan a cabo mediante, bueno, pues el reparto o bien el reparto de zonas de influencia o pactar los precios, ¿vale? Cuando pactan los precios, se produce un cártel, que es un acuerdo de empresas donde se fijan el mismo precio y se reparten los beneficios. Así se limita la producción. Otra posibilidad es limitar la producción para que suban los precios. Por ejemplo, el cártel más famoso es el de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No sacan todo el petróleo, no sacan al mercado todo el petróleo que pueden para evitar que los precios bajen, sacan menos petróleo para que los precios suban y todos ganan, ¿vale? Bueno, si hubiese una guerra de precios, pues todos perderían. Aquí. Bueno. Esto de los cárteles, bueno, en la vida real es más difícil que surjan porque es difícil mantener mucho tiempo, porque los cárteles tiene que haber una negociación, las empresas se tienen que fiar unas de otras, por ejemplo, y además es ilegal, ¿vale? Es ilegal que existan estos cárteles. Están perseguidos por los mecanismos de la competencia. Lo que pasa es que, claro, que tampoco se publicitan. ¿Qué hacen en la práctica? Pues llevan una cooperación táctica o acuerdos ocultos, se llama colusión tácita, en el que digamos que no se sube, no estalla una guerra de precios y hay un reparto tácito de los mercados, incluso no bajan a un determinado nivel los precios. Si existen acuerdos, evidentemente no los van a hacer públicos, ¿vale? Porque es ilegal, pero en realidad se presupone que de alguna manera llegan a un tipo de cooperación. Bueno, aquí tenéis la teoría de los juegos, que estudia el comportamiento de los individuos en situaciones estratégicas. Y bueno, tenéis un ejemplo en el que dos personas han cometido un delito. Lo que pasa, si ninguno de los dos confiesan, los dos salen libres. Si uno de ellos confiesa y el otro no, pues a este le cae todo el peso de la ley. Si los dos confiesan, se repartirían. Se repartirían. Evidentemente, por la teoría de juegos, lo que convendría más a los dos sería que ninguno de los dos confesase, pero te están interrogando aparte de tu compañero. No sabes lo que va a hacer tu compañero, ¿vale? Entonces, esta teoría lo que dice es que
existen múltiples combinaciones y depende todo del nivel de confianza que tengas con la otra empresa, por ejemplo, ¿vale? Echarle un vistazo porque es bastante interesante y se está aplicando habitualmente en economía. Bueno, aquí. Bueno, ¿por qué es importante la competencia? Porque hay que defender constantemente la competencia en todos los aspectos. Primero, porque cuando hay competencia los precios bajan. Ejemplo, Renfe está ofreciendo ahora ofertas que no había ofrecido nunca porque Irio y Wigo están ofreciendo precios muy interesantes para viajes a Zaragoza, a Barcelona y a otros destinos. Ahora Renfe ha tenido que reaccionar. En el momento que hay competencia hay más calidad, se fomenta la innovación, ya que para competir con las otras empresas tienes que ofrecer algo diferente y, por supuesto, se genera empleo, los consumidores terminan pagando menos, con lo cual tienen más dinero para otro tipo de servicios, etcétera. ¿Vale? Bueno, la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, intenta evitar acuerdos entre las empresas, aunque ya hemos dicho que es muy difícil de controlar, impide el abuso dominante de las empresas, pues por ejemplo, o intenta impedir, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues en los sistemas operativos, pues no existen tantas variedades, existen pues, Windows o existen otros, ¿vale? Pero existe Linux, pero no existen tantas variedades. La Comisión Nacional de Mercado de la Competencia intenta evitarlo, sobre todo a nivel europeo, porque ya estas cuestiones son cada vez más globales. Vigila las uniones entre las empresas y puede llegar a vetarlas. ¿Vale? Imaginemos que se funden pues, BBVA, Santander, CaixaBank, tendría una posición completamente dominante en el mercado bancario, lo puede llegar a evitar, y liberaliza mercados. Liberalizar mercados significa abrir mercados que antes eran un monopolio a la competencia. Correos ahora tiene que competir con muchas otras empresas de, bueno, pues, de transporte de mercancías o mensajería. Bueno, vamos a ver los mercados de competencia monopolística. Es aquellos mercados en los que existen muchas empresas que venden productos similares, pero están muy diferenciados por las marcas. Por lo tanto, hay muchos vendedores, existen muchos competidores, los productos están muy diferenciados sobre todo por las marcas comerciales. Imaginad aquí, mirar todas las marcas de perfumes que hay. Hay libertad de entrada y de salida, todo el mundo puede entrar en este mercado, y hay capacidad de influir en el precio, sobre todo pues, por la fidelidad a la marca. ¿Vale? Bueno, la diferenciación en la competencia monopolística. ¿Cómo se diferencian? Bueno, pues una empresa, para que su producto sea visto de una manera diferente, se hace pues, normalmente mediante el marketing y la publicidad. Pues diferenciación en el estilo, por ejemplo, en la moda, en la localización, pues determinados restaurantes, por ejemplo, o diferenciación en la calidad de los productos que ofrecen, ¿vale? Pues, no sé, bolsos, por ejemplo, de lujo. Aquí. ¿Por qué es tan importante diferenciar tu producto? Pues es tan importante, lo primero, porque generas una fidelidad por parte del consumidor, que hace que quiera consumir constantemente tus productos. Aquí. Y te permite subir los precios. Bueno, todo esto nos lleva a la publicidad. ¿Estar a favor o en contra? Pues bueno, hay argumentos a favor y en contra. Lo primero, pues ayuda a conocer mejor los productos. La publicidad te informa, ¿vale? Tiene una parte informativa. Es una empresa que está ofreciendo algo, pues un nuevo producto que probablemente pueda tener utilidades y además, pues las empresas pues, que gastan mucho significa que es una empresa que son grandes y que si gastas bastante en publicidad es porque ofreces un buen producto. ¿Vale? Nadie confías mucho en tu producto. Ninguna empresa gastaría demasiado dinero en publicidad si no fuese porque piensa que el producto merece la pena en cuanto lo prueben. En contra, pues bueno, pues lo primero, manipula los deseos o puede llegar a crear las necesidades que antes no existían.
Y puede llegar a disminuir la competencia en el sentido de que determinadas empresas no pueden competir, pues porque no tienen dinero suficiente para entrar en ese mercado. Bueno, aquí tenéis bueno, comparaciones de los tipos de mercado. Y para acabar, vamos a ver qué es la discriminación de los precios. Bueno, la discriminación de los precios es la estrategia de las empresas que consiste en vender el mismo producto a precios diferentes. Pues hemos pensado siempre que las empresas ofrecen el producto pues a un mismo precio y sin embargo pues no es así. Pueden ofrecer precios diferentes a personas diferentes y esto está muy extendido. Por ejemplo, pues el mismo viaje lo pueden ofrecer a turistas a un precio y en business class o en la clase de negocios a otro precio. Dependiendo de cuándo compres pues un billete de avión, te pueden dar a un precio, te pueden dar otro. O incluso el mismo principio activo de un medicamento contra la artritis, te lo pueden ofrecer a un precio si es en una clínica veterinaria para pues, bueno, para las mascotas, para los perros, y ese mismo medicamento para uso humano se ofrece a otro precio en la farmacia, porque se da por hecho que la gente está dispuesta a pagar más para ese medicamento cuando es para uso propio que cuando es pues, para las mascotas. ¿Vale? Bueno, o por ejemplo, pues los cines también sería, pues los cines para niños y jubilados a un precio y para el resto a otro. Pues estás discriminando los precios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis unas preguntas de autoevaluación y nada más. Espero que haya sido de utilidad el vídeo y os haya ayudado a comprender la materia. Un saludo y nos vemos en el siguiente tema.